Oye, si van a escuchar con eso para que no me... Porque es que se escucha como Ya doble así. estamos listos. Muy bien, muy buenas tardes. Agradecemos la presencia de todos ustedes a la videoconferencia Beneficios de la legalización de la marihuana bajo el contexto del COVID-19, organizada con el valioso apoyo de la diputada Geraldine Bonilla Valverde, presidenta de la Comisión de la Juventud y el Deporte del Congreso del Estado de Sinaloa. Teniendo como expositora esta tarde a la distinguida académica maestra Sara Snap, a quien mucho agradecemos haya accedido a compartir sus conocimientos sobre este tema tan controversial e interesante para todos nosotros. Agradecemos también el apoyo mostrado por la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y de la diputada Glorimelda Félix Niebla, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, quienes envían atentos saludos a la expositora y a los asistentes virtuales a este evento. Asimismo, resaltamos el apoyo y el respaldo del licenciado Daniel Ramírez León y del personal de la Dirección de Gestión y Vinculación Social a su cargo. En esta tarde nos acompaña la diputada Geraldine Bonilla Valverde, presidenta de la Comisión de la Junta de la Juventud y el Deporte, la maestra Sara Snap, quien es nuestra conferencista invitada, y la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Asimismo, nos acompañan servidores públicos, docentes y estudiantes de distintos planteles educativos, quienes nos observan a través de las plataformas digitales de Zoom y Facebook Live Congreso Sinaloa. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Para iniciar nuestra videoconferencia con el mensaje de bienvenida y la presentación de la semblanza de la maestra Sara Snap, le pido haga uso de la voz la diputada Geraldine Bonilla Valverde, presidenta de la Comisión de la Juventud y el Deporte del Congreso del Estado de Sinaloa. Adelante, diputada. Muy buenas tardes a todos los presentes, quienes nos acompañan hoy en la conferencia, a la maestra Sara Snap, a los que nos acompañan por Facebook y YouTube en esta transmisión en vivo, y agradecerle de nueva cuenta a la expositora Sara Snap por acudir a este llamado aquí a Sinaloa, por esta ponencia que nos va a dar acerca del cannabis, del uso del cannabis. Agradecerle también a la doctora Sonia, al secretario del Congreso del Estado, por permitir llevar a cabo esta ponencia por parte de la maestra. También pues reconocerle a Sara Snap por su tiempo. Sabemos que pues es una persona muy ocupada, es una persona que pues se la pasa dando ponencias, se la pasa en algunos otros estados, de hecho pues internacionalmente también fuera del país, y que se haya dado este tiempo para atender al Congreso del Estado con esta ponencia tan importante aquí en Sinaloa, que por primera vez, vamos a decir, tenemos a una ponente internacional dentro del Congreso con este tema. En Sinaloa, pues reconocer también que ya se han estado llevando algunos foros dentro de aquí por parte pues de su servidora. También agradecer eso a la coordinadora del grupo parlamentario de Morena y reconocer que es aparte de su doctorado, de sus maestrías, de Sara Snap, pues que es una mujer quien el día de hoy va a hacer esta ponencia. También es muy importante aclarar y reconocer esa parte como mujeres. Y pues igual darle la palabra a la maestra Sara Snap para que nos dé su ponencia y bienvenida. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Nada más, discúlpeme, me faltó darle la lectura a la hoja de vida. Me voy a permitir dar lectura a la hoja de vida de Sara Snap. Es cofundadora del Instituto RIA, consejera Reverdecer Colectivo y asesor internacional con Acción Técnica Social Colombia, donde hace investigación e incidencia sobre las innovaciones en políticas de drogas y lleva su trabajo a organizaciones y foros internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Sara tiene una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Colorado en Denver y una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard, donde obtuvo una beca completa. De 2014 al 2017 formó parte del secretariado de la Comisión Global de Políticas de Drogas, donde se enfocó en la estrategia en América Latina y UNGAS 2016.
Sara es referente a nivel nacional y regional, frecuentemente escribiendo y dando ponencias sobre las políticas públicas innovadoras para la regulación de las sustancias psicoactivas, desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo y bajo un marco de justicia social. Sara es autora de Diccionario de Drogas, publicado por Edición B en 2015. Muchas gracias, diputada, y muchas gracias por la invitación. También gracias a la maestra Yuli y gracias a la doctora Sonia por esta invitación. Y también llego a este espacio gracias a Carlos Rea, que tuve el gusto de conocerlo en noviembre del año pasado, cuando estuvimos en Sinaloa, justo haciendo unos talleres sobre política de drogas y construcción de paz. Y también di unas ponencias ahí en el Jardín Botánico, que es tan bonito. Entonces, me hubiera encantado estar ahí presencialmente porque me gusta mucho el estado de Sinaloa, pero estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes hoy para hablar de este tema que es tan importante y que actualmente está tomando muchísima relevancia por el momento político que estamos viviendo. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación y me dicen si no lo ven, yo sí lo veo. Bueno, sí, muchas gracias. La organización que tengo se llama Instituto RIA, ahí pueden encontrar más información sobre lo que hacemos y también sobre, bueno, tenemos diferentes formas de acercar información sobre las plantas y sustancias psicoactivas en las redes sociales. Somos una asociación civil, pues ya creo que la diputada ya dio suficiente sobre la organización y lo que hacemos, pero ahí pueden encontrar más información. Para darnos un poco el panorama justo internacional, para después llegar a México y la situación, solo para poner en la mesa que en el mundo aproximadamente 296 millones de personas usaron alguna droga ilegal en 2018, que son los últimos datos que tenemos. Estos son datos de las Naciones Unidas. De esos, 192 millones de personas usaron cannabis. En estos, cada año se invierte 100,000 millones de dólares en una política punitiva que busca, en general, erradicar cultivos, incautar sustancias y encarcelar a las personas que están involucrados en estos mercados ilegales. El 89% de las personas que usan drogas tienen un consumo que no genera problemas en sus vidas personales o profesionales. Esto también es un dato de las Naciones Unidas. Ellos mismos dicen que solo es el 11% que han desarrollado un consumo problemático. Alrededor de 12 millones de personas en el mundo se inyectan drogas y existen cientos de plantas, flora y fauna, hongos, sapos con propiedades psicoactivas. Seguro ustedes han escuchado del bufo alvarius, del sapo que se consume en el norte del país. Una cuarta parte de todas las detenciones en el mundo son por delitos de drogas y una mitad de esas detenciones y de los delitos de drogas son por cannabis. Entonces, cuando hablamos de una regulación de cannabis, sí tendría un impacto sobre estas detenciones. Y 32 países tienen la pena de muerte por delitos relacionados con drogas, que esto, pues, en el derecho internacional dicen que solo deberíamos usar la pena de muerte para los delitos más graves. Entonces tendríamos que pensar que si cultivar o traficar o transportar sustancias es parte de estos delitos más graves. Entonces, en los datos en México, tenemos datos de 2016-2017, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, que antes fue conocido como la Encuesta Nacional de Adicciones. Gracias a presión que hicimos desde la sociedad civil y la academia, cambiaron el nombre justo para poder realmente medir cómo es el consumo y no asumir que todo consumo es adicción. Entonces, ahí encontraron que 9.9% de la población había consumido una droga ilegal alguna vez en la vida. Esto puede ser que entonces en un momento de tu vida estuviste en una fiesta, fumaste un poco de un churro y ya, ahí quedó. 2.9% habían consumido en el último año y 1.5% en el último mes. Sobre marihuana, 8.6% había consumido marihuana alguna vez en la vida y 2.1% en el último año.
En realidad, los datos del último mes o el último año son lo más relevante, porque eso nos da la prevalencia de cuántas personas están consumiendo más habitualmente. Aún así, sabemos que estas estadísticas son muy bajas. Y sabemos esto, uno, porque sí, no hay un consumo tan alto como en otros países como Canadá y Estados Unidos, pero también porque ellos hacen esta encuesta yendo de casa en casa preguntando. Y pues si estás ahí con toda tu familia, es probable que tal vez no vas a decir todo lo que has hecho, dependiendo de cuál es tu situación en tu familia. Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar, que mientras se vaya bajando el estigma o bajando los prejuicios hacia esto y las personas se sienten más cómodos en hablar de su consumo, puede ser que parece que hay un aumento, pero en realidad va a ser que hay pues mayor confianza hacia el Estado y de compartir esos datos sobre nuestras vidas personales. También nosotros aplicamos la encuesta global de drogas cada año, que es una encuesta solamente dirigido a personas que consumen algún tipo de droga, que puede ser drogas legales o drogas ilegales. Entonces, esto no mide la prevalencia, sino que mide hábitos, comportamientos. Entonces, en esa encuesta vimos que 86% de los que respondieron habían usado alcohol y 82% habían usado cannabis. 58% habían comprado de un conocido. Esto es importante porque en nuestras vidas pues hemos estigmatizado mucho a las personas que venden sustancias y sabemos que pues muchos de ellos es una red de confianza y juegan un papel importante. 1.6% de los usuarios de cannabis que respondieron a esta encuesta habían solicitado ayuda médica de emergencia o buscaron algún tipo de tratamiento por cannabis. Esto es muy bajo cuando lo comparas con, por ejemplo, los datos de los centros de integración juvenil o otros que dicen que la mayoría de las personas llegan por consumo de cannabis, pero muchas de esas personas, uno, lo tienen que ir a tratamiento forzosamente por la ley o su familia está presionando a que vayan a tratamiento. No siempre es porque requieren o ellos mismos han identificado que quieren tratamiento. Y en esta encuesta, 50% de los usuarios de cocaína usan entre 2 y 10 veces al año. Yo creo que esto es importante solo para decir que la mayoría de las personas que usan cocaína no lo hacen de una forma habitual, crónica, sino que es algo que sucede de vez en cuando y en espacios probablemente de fiesta. Bueno, el régimen de control en México, tenemos reformas que se hicieron a la Ley General de Salud, conocido como la Ley de Narcomenudeo, en 2009, y eso empezó a establecer umbrales de cantidades que una persona podría aportar para su uso personal. En el tema de cannabis son 5 gramos, el tema de opio son 2 gramos y podemos ver los demás, ¿no? La cocaína es medio gramo. Se supone que si tú estás poseyendo un menor a la cantidad en la tabla, no se puede ejercer acción penal. Esto entonces es de que lo que deberían de hacer es, te llevan al MP, miden, pesan la sustancia que traes y si es menos de 5 gramos o menos del medio gramo de cocaína, te tienen que dejar ir si no tienes otros antecedentes penales o algún tipo de orden de aprehensión. Si tienes una posesión superior a esa cantidad, que es la mayoría de los casos en el tema de cannabis, porque en México no compramos cantidades de 3.5 gramos como en Estados Unidos o Canadá, sino compramos normalmente un guate de 25 a 28 gramos. Y eso porque también una persona no va a ir a comprar cada 2 días, sino que va a ir a comprar una vez al mes o 2 veces al mes. Pero si tienes una posesión arriba de la tabla, son 10 meses a 3 años de cárcel si no se consideran fines comerciales, 3 a 6 años si habían fines comerciales y 4 a 8 años si se sorprende comercializando. El término narcomenudeo, tenemos muchísimas personas en la cárcel por narcomenudeo y es posesión arriba de la tabla. No hubo fines comerciales, como podemos ver aquí, que te pueden encarcelar por 10 meses a 3 años de cárcel. Entonces, han hecho algunos estudios con cárceles, es muy difícil hacer estudios en cárceles, pero donde encontraron que de los que están encarcelados por delitos contra la salud, 60% están ahí por poseer una cantidad que tiene un valor menor a 500 pesos. Entonces, estas son personas que traían una pequeña cantidad, pero arriba de esta tabla y que ahora están en la cárcel.
También en la actualidad lo que vemos es que si eres sorprendido poseyendo una cantidad, lo más probable es que la policía te va a pedir una mordida. Algún tipo de soborno, te pueden hasta llevar al cajero para sacar dinero y de ahí te puedes librar del problema. Pero eso contribuye a la corrupción, contribuye a un abuso de autoridad. Y para ellos es lo más fácil entonces ir revisando a personas jóvenes o personas que se vean que podrían estar portando algún tipo de cantidad de drogas y utilizar eso como una forma de ganar recursos. Entonces, sabemos que queremos quitar esa corrupción cotidiana, diaria, entre persona usuaria y policía como una forma de impactar la corrupción de alto nivel también. ¿Por qué es necesario regular? La prohibición no es una política inocua, sino que hace daño e impide la investigación. Lo vemos todos los días. Estamos haciendo daño activamente con la política de prohibición en México. Las plantas deben ser el primer recurso, no el último. Ahorita lo vamos a platicar en el tema de cannabis medicinal y el caso de Grace Elizalde. No solo deberías tener acceso si tienes alguna enfermedad. Hay muchas personas mayores de edad que quisieran tener un acceso y no sienten que tienen una enfermedad, pero que les pueden ayudar para dormir o que les puede ayudar o solo para disfrutarlo, que también el placer es algo que casi nunca lo tocamos, pero es algo importante, ¿no? Yo tengo el derecho a consumir toda una botella de vino si quiero, entonces, ¿por qué no tengo el derecho entonces a también consumir cannabis si decido como persona adulta? Hay muchas personas que experimentan efectos positivos y deben tener un acceso seguro a las sustancias. Y existe una nueva generación con un consumo responsable que, además de querer sustancias de calidad, quieren asegurar que no están generando daños, como, por ejemplo, imponer criterios de mercado justo en algunos de estos mercados regulados. Y un cambio de paradigma es posible, nosotros lo creemos, para las personas usuarias y también para las comunidades cultivadoras, que creo que es uno de los temas principales para Sinaloa. No es la varita mágica, es un paso de muchos que va a tener que tomar el gobierno y a todos los niveles para que realmente podamos cambiar cómo estamos haciendo las cosas y tener este cambio de paradigma. Entonces aquí vemos un espectro de opciones desde el lado, bueno, es mi izquierda, podemos ver los daños sociales y de salud con la ultra prohibición, donde son mercados criminales no regulados, y hasta el lado derecho tenemos los mercados legales no regulados, donde tal vez hay mucha promoción comercial o donde no están realmente regulando. Y nosotros tenemos que encontrar un lugar en medio, ¿no? Hacia abajo de la U, donde hay una regulación legal estricta, pero donde entendemos que las personas tienen un derecho. Aquí, además de daños sociales y de salud, yo pondría que uno de nuestros objetivos es desarrollo, el desarrollo de las comunidades que participan en este mercado ilegal y que quisieran transitar a un mercado legal. Entonces, ¿cómo hemos llegado a este momento donde cannabis está en el medio de la agenda? Pues principalmente por el Poder Judicial. Entonces, tenemos a la niña Grace Elizalde de Monterrey, que ella obtuvo el primer amparo para poder importar para su... aquí dice mal, se autoriza el cultivo. No, era para la importación de un producto de CBD sin THC. No llegó a la Suprema Corte, pero ellos lo lograron, su familia lo logró después de varios años. Y yo tuve la oportunidad de acompañar este caso durante muchos años. En 2017 se aprueba la ley de cannabis medicinal, donde se decide que se puede importar productos de cannabis con 1% o menos de THC. THC es el cannabinoide que tiene un efecto psicoactivo. CBD es uno de los cannabinoides y hay más de 100 cannabinoides que no hemos investigado suficiente, pero CBD es el cannabinoide que tiene menos efecto psicoactivo y que tiene también muchos usos medicinales. Diría que también THC tiene muchos usos medicinales, principalmente, por ejemplo, con pacientes de cáncer. Sin embargo, en 2017 nunca se publicó el reglamento, solo unos lineamientos por parte de COFEPRIS. COFEPRIS entonces en 2018 empieza a otorgar licencias para importar productos y cuando llega el nuevo gobierno, en finales de 2018, 2019, ellos revocan esos lineamientos en marzo de 2019. Margarita Garfias y su hijo Carlos, que tiene epilepsia, llevan un caso a
a la Suprema Corte, ahí sí llega a la Suprema Corte, diciendo que hay una omisión por parte del Estado en no emitir el reglamento de cannabis medicinal. Y ahora estamos en un momento donde la CONAMER ya emitió el reglamento, bueno, ya publicó un reglamento, y nosotros como ciudadanos, cualquier persona, cualquier organización, quien sea, puede mandar comentarios sobre ese reglamento y cómo lo podemos mejorar. Y ellos tienen que publicar el reglamento, ya ojalá con algunos de esos comentarios integrados, el 9 de septiembre de este año. Entonces, esto está a punto de suceder. Y también logramos la jurisprudencia en México. Y esto fue un largo camino, empezando en 2015, cuando ganamos el caso Smart, donde ahí sí se autorizó el cultivo, siembra, cosecha, preparación, posesión y transporte para uso personal sin ningún tipo de comercialización. 4 personas ganaron este caso bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía. Este caso abrió así un panorama de que, wow, todo va a ser posible. En los medios salió que ya lo habíamos legalizado. Claro que no, en México lo hacemos más difícil, y para tener la jurisprudencia necesitas 5 casos consecutivos usando los mismos criterios y argumentando el mismo argumento. Entonces, justo después empezaron a llegar otros casos. 3 años después llega el de Ulrich Richter, el de Armando Ríos Peter. En medio de eso, yo gané un caso sobre la importación de semillas de cannabis para poder ejercer el derecho. Entonces, yo tengo un amparo y lo puedo hacer. Y el 31 de octubre ganamos 2 amparos más. Uno de ellos es Aram Barra, y eso es donde se logra la jurisprudencia. Unos meses después se publica, y entonces ellos dicen al Senado y al Congreso Federal, dicen, ustedes tienen 180, bueno, en ese era 90 días para legislar sobre la materia. Ya cuando haces los cálculos, era todo un año para legislar sobre esto. Pero eso fue, ustedes tienen que cambiar estos 5 artículos en la Ley General de Salud que prohíben el cultivo para uso personal porque es inconstitucional. Bueno, me pidieron hablar de COVID, entonces déjame ver cómo voy de tiempo. Bueno, nada más, COVID está teniendo un gran impacto, un impacto en el empleo, y me voy a enfocar en ese hoy, ¿no? Trabajadores de bajos ingresos son los más afectados. Los estados, cuando estaba haciendo la investigación sobre eso, donde han tenido mayores disminuciones en el empleo formal, es Quintana Roo, Baja California Sur y Sinaloa, donde el impacto sobre los sectores de turismo y agricultura han sido los más afectados. Y entonces, y en Sinaloa se aporta alrededor de 15% del empleo formal en agricultura. Y dicen que se ha eliminado alrededor de 42% de los empleos formales en agricultura de los que existían antes de la crisis. Entonces, esto es un tema. Vamos a tener que estar generando empleos formales, y nosotros creemos que una regulación de cannabis puede ayudar en eso, tanto en turismo como en agricultura. Entonces, durante la pandemia, todos los estados en Estados Unidos con una regulación, que son 11 que tienen para uso adulto y 32 que tienen para uso medicinal, han determinado que cannabis era una industria esencial, que esas empresas tenían que poder seguir ofreciendo a domicilio para llevar o diferentes modalidades. Desde 2014, el estado de Colorado, que fue el primer estado en regular cannabis para uso adulto, ha recaudado 4.11 millones en ingresos por la venta de cannabis. Ellos en algún momento tuvieron que regresar dinero a los ciudadanos de Colorado porque había ingresado demasiado dinero por cannabis. Entonces, es importante poner impuestos, pero no ponerlos tan altos para que no pueden competir con el mercado negro, sino que también buscar que las personas transitan de comprar en el mercado negro a un mercado amigable y abierto en un mercado legal. El mercado mundial de la marihuana superará los 66 millones de dólares, $1,000 millones para finales de 2025, esto es uso adulto, y el mercado del CBD, ese cannabinoide que mencioné, en Latinoamérica podría generar hasta 448 millones de dólares en el 2023. Y después tengo algunos así
estimaciones para México, que en realidad todo es una estimación porque son mercados negros, son mercados ilegales, no sabemos, ¿no? En el caso de México, tiene un potencial de ingresos de 2,000 millones de dólares, con una creación de hasta 70,000 empleos, según una empresa que se llama New Frontier Data, y vi entre eso hasta 150,000 empleos. Y después el senador Menchaca, que es el presidente de la Comisión de Justicia, encontré una cita de él que dice: platiqué con el secretario de Hacienda y me decía que calculan 18,000 millones de pesos para Hacienda como recaudación pública. Esto también tiene que ver porque 80% de las tierras agrícolas mexicanas son aptas para la producción de cannabis. Entonces, esto puede ser algo que genera nuevos empleos y nuevos ingresos. También nada más para mencionar que en Canadá están haciendo estudios con CBD vinculado a la prevención y el tratamiento de COVID, porque CBD ha sido encontrado en ciertas variedades de CBD que tienen altos niveles de CBD, no nada más cualquier cannabis, pero de que puede bloquear un receptor que sirve de ingreso del coronavirus a nuestras células. Entonces ellos lo están estudiando, ya veremos qué dicen al final, pero dicen que hasta ahora son positivas las señales. Cuando pensamos en la cadena de valor de la cannabis, esto es cómo se va aumentando de valor desde México, desde la frontera México-Estados Unidos y hasta la venta en Estados Unidos, donde empieza a 200 pesos el kilo y va hasta entonces 16,000 pesos el kilo cuando ya está en Estados Unidos. Ya cuando empiezas a verlo por gramo, pues en Estados Unidos el gramo puede costar hasta $9 o 180 pesos, mientras en México está alrededor de 49 pesos el gramo, dependiendo. El mercado ilegal en México ofrece lo que sea. Y yo he visto unos costos de hasta $60 por 3.5 gramos en Canadá. En 2018 formamos una coalición justo para crear una plataforma desde la cual podríamos hacer nuestra incidencia política. Se llama Regulación por la Paz, y ahí hay algunas de las organizaciones que forman parte. Y nosotros hemos acompañado entonces todo este proceso desde la organización y también desde esta coalición. Olga Sánchez Cordero presenta una iniciativa para regular cannabis, hicimos varios foros, y en octubre del año pasado presentaron un anteproyecto de dictamen por parte de las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda sobre este tema. Y ese es el dictamen que ha ido cambiando un poco en los últimos meses, que vamos a abordar hoy. Solo para decir que el Senado de la República ahora ha pedido 2 prórrogas para legislar sobre este tema. Primero su fecha límite era el 31 de octubre, después era el 30 de abril, y ahora va a ser el 15 de diciembre de este año. Cada vez que hablo sobre esto pienso, ahora sí, pero ahora sí. La iniciativa como está ahorita, o el dictamen como está en el Senado, pues el acceso está restringido a mayores de 18 años, a menos si es para fines medicinales. Hay 3 vías de acceso: el autocultivo, sin fines de comercialización, pero con un permiso, asociaciones canábicas y un mercado regulado con fines de comercializar. Existe la creación del Instituto Mexicano del Cannabis y contempla licencias para cultivo, transformación, comercialización, importación o exportación e investigación. Es importante decir, si tú eres una empresa que quiere una de estas licencias, solo puedes pedir una de los 5 tipos de licencia. Entonces, te vas a tener que especializar en el cultivo, en la transformación o en la comercialización. No puedes tener todos estos, justo porque querían reducir la posibilidad de monopolios o una captura del mercado. En el dictamen dice que 40% de las licencias de cultivo debería otorgarse preferentemente a pueblos y comunidades indígenas, personas campesinas o ejidatarios en los municipios en los que durante el periodo en el que estuvo prohibido el cannabis, los gobiernos federales, estatales y municipales, no sé por qué abrió mi correo, por favor, no, vete correo. No sé cómo quitarlo, perdón. Ahora me ven, ¿no? Justo este
40% de las licencias es para asegurar que hay una justicia social y una reparación al daño que ha hecho la prohibición. Y estas comunidades sí podrían pedir licencias para cultivo, transformación y comercialización, importación. Entonces, ellos, la idea es que sí podrían aprovechar toda la cadena de valor. Y lo que yo creo que es importante de este dictamen es que reconoce que hay un mercado existente y la necesidad de transitar. Antes pensábamos, bueno, vamos a crear una regulación y va a ser paralelo al mercado ilegal. Y es lo que hicieron en Canadá. Y ahora pensamos, no, necesitamos llevar y ayudar a que los que hoy en día participan en el mercado ilegal, a que puedan participar en un mercado legal. A que quitamos la informalidad de esto, quitamos la clandestinidad y buscamos asegurar derechos para las personas que participan. El 4 de marzo se aprobó este dictamen en las comisiones y ahora, cuando retoman las sesiones el 1 de septiembre, y por eso estoy feliz de que estamos hablando de esto hoy, tendremos la oportunidad de ver esto llegar al pleno donde se va a discutir. Y creemos que sí se va a pasar porque hay una mayoría a favor. Y sí pasó con mucha aprobación. Para nosotros es muy importante que sí contiene este marco de justicia social, que nosotros hemos identificado como los 4 principios: enfrentar activamente las dinámicas de opresión y privilegio, asegurando que entonces personas que han sido oprimidos pueden participar. Y yo puedo hablar de estos temas justo porque soy una mujer güera, rubia, ¿no? Nadie me estaba... hablar de esto no me afecta negativamente. Necesitamos asegurar que cualquier persona puede hablar sobre estos temas sin que le afecta negativamente y que puede participar. Reconocer la existencia de grupos que han sido históricamente vulnerados. Creo que todos sabemos quiénes son esos, pero principalmente son comunidades cultivadoras en diferentes sierras del país. Generar acciones afirmativas y retributivas para nivelar la balanza de la justicia. Y eso es asegurar ese porcentaje de licencias para comunidades. Y finalmente, destinar recursos hacia la reparación del daño. Y esto se puede hacer a través de la recaudación de impuestos. Ya hablé un poco de que existen estas 3 vías de acceso, algunas cosas que creemos que se pueden mejorar también, pero creemos que son pocas plantas que se permite, que son pocos números de miembros en los clubes canábicos o las asociaciones, y que tenemos que asegurar que se abre el mercado regulado a estas comunidades cultivadoras. Esto del Instituto Mexicano del Cannabis, que sería un órgano descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto es importante porque yo sí creo que necesitamos algo nuevo, algo que va a tomar este tema, tomar esta regulación e impulsarlo, no estorbarlo, sino que sean un instituto que quiere llegar a esas comunidades para preguntarles por qué quieren participar, qué necesitan para sacar sus licencias, cómo les podemos dar mayor capacitación, cómo generamos que esto sea muy benéfico para el país. Y creo que para eso necesitamos gente nueva, necesitamos un instituto nuevo, para que no sea algo que ya existía. Y estos son el artículo 35 es donde encuentras los 5 tipos de licencia y donde dice qué puedes hacer con esas licencias. Y bueno, los tiempos de implementación, inmediatamente, esto dice el dictamen, inmediatamente serían las licencias de transformación y comercialización de cannabis psicoactivo para fines médicos, así como licencias de exportación e importación. Entonces, yo podría importar materia prima para transformarlo y comercializarlo para usos médicos. Los permisos a personas para consumo personal, el autocultivo y las licencias para la investigación. En 6 meses después de la aprobación, serían las licencias de transformación y comercialización de cannabis no psicoactivo, así como licencias de importación y exportación de la misma. Y cuando ya están los lineamientos, que esperemos que no les toma demasiado tiempo, estarían las licencias de cultivo. Y eso es donde entonces nuestro trabajo sería asegurar que esas comunidades aplican para esas licencias y tengan la capacidad para poder hacerlo con el apoyo jurídico o lo que requieren. A 18 meses se propone que habrán los permisos para las asociaciones canábicas y las licencias para transformación y comercialización de cannabis psicoactivo. Entonces, para nosotros, nuestras prioridades, porque sí hay algunas cosas que todavía se tienen que cambiar en este dictamen, aunque sí queremos que aprueban este dictamen,
Hay multas desproporcionadas por actividades como el consumir en el espacio público. Y sabemos que cuando pones multas de 3 millones de pesos, lo único que va a suceder es que va a haber más extorsión y corrupción en las calles hacia las personas que sí están consumiendo en el espacio público. Y las personas que consumen en el espacio público suelen ser personas jóvenes, suelen ser personas que no tienen un espacio privado donde consumir. Entonces es seguir criminalizando la juventud y los que tienen menos recursos. Entonces, para nosotros creemos que es importantísimo que eso sea igual al consumo de tabaco, porque honestamente, si yo estoy caminando y veo a alguien fumando un cigarro y tengo a mi hijo, me muevo para que él no tenga que oler eso. Sería lo mismo con la marihuana. Entonces, tenemos que regularlo como es con las cosas, con las actividades que ya existen y donde una persona y una familia ya sabe, si voy a una terraza donde fuman cigarros, tal vez van a poder vaporizar cannabis ahí también. Eliminar la posesión simple como delito. No queremos seguir criminalizando nada más la posesión. Queremos quitar también el permiso para el autocultivo. El autocultivo lo deberías poder hacer en tu casa, no deberías tener que registrarte. Yo no me tengo que registrar para comprar 6 cajas de mezcal o 28 cajas de cerveza. Entonces, ¿por qué tengo que tener un permiso para tener unas plantas en mi casa? Donde además se supone que podrían venir a mi casa a averiguar cómo está y si estoy equipada para cultivar, cuando en realidad solo necesito tener unas plantas en mi jardín o en mi patio. También creemos que las asociaciones canábicas deberían poder operar inmediatamente porque irían por el mismo proceso que hacer una asociación civil. Y las asociaciones canábicas son una de las mejores vías de evitar el mercado ilegal. Entonces, y más en estados donde tal vez nos va a tomar un buen rato poner un dispensario o un lugar donde puedes ir a comprar cannabis. Entonces, pensemos yo estoy en Veracruz, pero pensemos en Veracruz, en Tamaulipas, donde entonces 20 de mis amigos y yo decimos, vamos a hacer una asociación canábica y me puedo registrar como una asociación civil, me dan ese permiso, ya me tienen registrados y yo puedo empezar a operar y de esa forma no tengo que acudir al mercado ilegal mientras vayan creando la estructura del instituto, por ejemplo. Entonces creemos que eso tiene que ser una alternativa a la comercialización. Y también nosotros, y que las licencias de cultivo de cannabis deberían operar antes de la importación o exportación para consolidar el cultivo doméstico antes de abrir a la importación de productos extranjeros. También nosotros hemos hecho la propuesta y estuvo en la iniciativa de Olga Sánchez Cordero, un consejo ciudadano en la Junta de Gobierno para que las personas podemos también opinar, podemos tener una voz ahí y poder decir cómo está funcionando o no esta nueva regulación. Y finalmente, incluir un transitorio sobre la excarcelación de personas actualmente encarceladas por delitos de cannabis. Esas personas necesitan un plan para poder regresar a sus comunidades con el apoyo que requieren, con la reinserción que van a necesitar para poder retomar su vida después de haber sido criminalizado bajo esta política prohibicionista. Y con eso termino y estoy abierta a cualquier pregunta o comentario o duda o lo que sea. Y voy a dejar de compartir. Excelente, muchas gracias, maestra. Es el momento de abrir una etapa de preguntas y respuestas. Si me lo permite, daré lectura a un comentario de los primeros comentarios que recibimos que dice Mónica Solís: el uso del cannabis es muy favorable para el cáncer. Sin embargo, los médicos no permiten el uso de este en pacientes enfermos. En relación a eso, Carolina Irizar nos pregunta cómo se va a regular esta situación con el sector salud, si el sector salud ya está involucrado en esta dinámica y si ellos también ya tienen la postura de avanzar en la regulación del cannabis en situaciones médicas. Sí, qué buena pregunta. Pues creo que la capacitación hacia el gremio de salud es muy importante porque ellos mismos, claro, tienen dudas sobre cómo prescribir o cómo trabajar con esto, porque en realidad, como no hemos tenido el reglamento, nadie ha sabido cómo realmente trabajar. Entonces, los médicos que han estado involucrados, pues son médicos que lo están haciendo por propósito, por pasión y no necesariamente con el apoyo que requieren. Entonces,
Pero sí hay varios foros que se han hecho y conferencias anuales para empezar a capacitar a los trabajadores de salud. Y yo sé que hasta nuestro comisionado nacional de adicciones, el doctor Gadi Sabiki, que de hecho hizo una conferencia ayer en el museo, en el MIA de Sinaloa, ayer, él ha dicho, cannabis medicinal también debería formar parte de la salud pública y todos los sistemas de salud pública. Entonces, eso le daría un gran avance en poder hacer ese tipo de capacitación para que hay un conocimiento más generalizado. Pero también lo vamos a tener que estar incorporando en las universidades, en los estudiantes que están estudiando medicina, para que realmente podamos hacer este cambio mucho más amplio. Va a tomar tiempo, eso sin duda, pero sí es muy necesario. Y yo diría que cada día tengo alguien que me pregunta sobre tratamiento de cannabis para cáncer. Y es muy difícil. Yo sé que ayuda porque tengo amigos y familiares que lo han tenido que usar. Y lo difícil ahí es que a veces no hay un médico para acompañar ese caso, pero sí ayuda en aliviar el dolor, sí ayuda en aumentar el apetito y alivia los malestares de otros tratamientos que la persona podría estar usando como quimioterapia o radiación. Entonces, sí es muy útil y les invitaría pues, si puedes hablar con tu médico de confianza sobre esto y ver si hay posibilidades. Sí, lo quedaría ahí. Ha sido difícil porque el tema medicinal ha estado en este espacio gris, entonces no ha habido claridad y significa que hay muchos productos en el mercado hoy en día que no sabemos qué son y no están regulados y no hay seguridad sobre la calidad. Entonces, muchos de los pacientes que yo conozco, pues ellos mismos cultivan su planta y hacen su propio aceite, justo porque es la única forma de asegurar la calidad. Pero entiendo que pacientes de cáncer probablemente no tienen la capacidad de cultivar una planta ni esperar meses para poder hacer ese aceite. Entonces, ellos requieren una respuesta ya, y yo espero que el 9 de septiembre, cuando publican ese reglamento, ya va a haber un acceso mucho más generalizado. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta más de Neoscience que nos dice, ¿cómo se apoyaría al pequeño y mediano productor con el fin de evitar prácticas monopólicas? Qué buena pregunta también. Pues justo desde hace años hemos estado buscando estos límites a la integración vertical. Y la integración vertical significa que cuando, por ejemplo, en Colorado, cuando aprobaron la ley allá, por parte de una iniciativa ciudadana, si tú tenías un dispensario, tú tenías que cultivar 70% del producto que tú vendías en tu dispensario. Esto era para asegurar que cannabis que estaba siendo vendido en Colorado no venía de otros estados, para asegurar la trazabilidad. Aquí en México no va a ser tan necesario porque va a ser legal en toda la República. Y ahí sí hemos hecho límites en la integración vertical y por eso solo podrás tener un tipo de licencia de los 5 licencias, a menos si tú formas parte de comunidades afectadas por la prohibición. Entonces, si eres uno de esos, podrías hacer eso. Si no, entonces tú tendrías, por ejemplo, si esta persona se quiere cultivar, entonces tú cultivas y tendrías que encontrar entonces otro que lo va a comercializar y tú vendes tu materia prima a ellos para comercializar. En otras versiones hubo, por ejemplo, límites a la inversión extranjera. Al final lo tuvieron que quitar por los tratados que tenemos de libre comercio y esos requisitos que tenemos como país. Entonces, por mí, aumentaríamos ese porcentaje de licencias que van a comunidades chiquitas y que están en esto, del 40% al 80%, para realmente asegurar, consolidar el mercado doméstico, nacional, aquí, antes de pensar, vamos a hacer una gran inversión por parte de empresas canadienses para poder exportar a Alemania, que ha sido la experiencia en Colombia, por ejemplo. Entonces, siento que en México sí estamos intentando proponer un modelo que sea mexicano, un modelo que funciona para aquí,
porque nosotros queremos que esto tenga un impacto social, queremos que esto sí afecta en otras cosas nuestra vida y no solamente como ganancias de recursos. Entonces, lo otro que ha sido propuesto, pero que no hemos visto cómo lo podrían retomar, era justo buscar una licencia especial para pymes. Entonces, lo estaremos llevando al Senado el 1 de septiembre, entonces ojalá que ellos lo retoman para que sí hay un espacio privilegiado para esos grupos de pymes. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta, esta la realiza Rob Ramírez y nos comenta si nos puede proporcionar de qué forma debe estar estructurada la sociedad civil canábica. ¿Cómo debería estar estructurada? Estructurada, así es. Uy, pues tenemos, pues no sé si la sociedad civil puede estar tan estructurada, pero cada uno tiene que decidir su ruta. Creo que hoy en día nos ha ayudado muchísimo las redes sociales. Entonces tenemos la posibilidad de conectarnos mucho más. Cualquier persona o grupo, les invito a si quieren participar en la coalición Regulación por la Paz, justo algo que hemos estado intentando hacer es hacer más acciones en estados, que no tengas que vivir en la Ciudad de México para participar, sino que te puedes acercar a tus senadores, que puedes acercarte a tus diputados, diputadas, para que haya esas conversaciones y que ellos entienden que es importante legislar sobre este tema. Y a los estados les va a tocar un papel también de buscar la mejor manera de implementar esto, ¿no? Y una de las cosas que dice, por ejemplo, es que si tú vas a comercializar, solo puedes tener 3 puntos de venta en un mismo estado. Entonces, eso también es una forma de restringir posibles monopolios. Lo otro que yo creo que la sociedad civil tiene que hacer es educarnos a nosotros mismos y también educar a los que están a nuestro alrededor. Entonces, siempre es importante, ahorita es más difícil porque estamos en el confinamiento, pero pienso en poner una mesa en la plaza pública con materiales y empezar a tener una conversación. Es muy difícil empezar a hacer eso, pero es muy necesario y seguro van a salir conversaciones muy interesantes porque justo la gente, cuando tú abres este tema, siempre quieren como platicarles y yo tengo una abuela que hacía esto, ¿no? Tengo un primo que vive en California y me dice esto sobre lo que sucede. Entonces, creo que nuestro papel es asegurar que nuestros entornos se están educando sobre esto, siempre basarlo en la evidencia, hay mucha evidencia sobre cannabis. Y algo muy personal que uno puede hacer es, si tú eres una persona que consume cannabis, salir del closet psicoactivo, ¿no? Y hablar de que eres una persona que consume, pero eres una persona que consume y eres productiva, eres padre o madre, eres X cantidad de identidades que tenemos, pero que también esto forma parte de tu vida y que no te ha hecho una mala persona. Entonces, eso es algo como de lo más personal, para de ahí ir conformando grupos, colectivos, y justo el Consejo Ciudadano para nosotros es algo fundamental para que las voces de la sociedad civil, las voces de pacientes, las voces de comunidades cultivadoras tengan un lugar en el instituto, donde va a haber una junta de gobierno. Entonces, que ese consejo puede existir al lado de la junta de gobierno para tener esa conversación y esa retroalimentación. Yo veo la regulación de cannabis como una forma de cambiar nuestra relación Estado-sociedad para que en vez de estar mucho del tiempo en conflicto, sin confianza, con miedo, prejuicios, tabús, buscamos la forma de tener un diálogo mucho más respetuosa, tener un diálogo respetuoso, donde podemos compartir sin esos prejuicios y donde entonces nosotros como personas que usamos cannabis o otras sustancias nos podemos acercar al Estado sin miedo. Y eso es algo que creo que es muy importante que podemos crear. Y bueno, ahorita otro tema de la sociedad civil que es muy interesante y muy bonito ver es el plantón enfrente del Senado de la República en la Ciudad de México. Han estado ahí desde el 2 de febrero. Nosotros estuvimos ahí apoyando. Cuando se instaló, es la primera plantación no clandestina en México, y hay unas plantas enormes que solamente con sol y amor y lluvia han estado creciendo y están enormes enfrente del Senado, y creemos que es también la primera plantación afuera de un edificio de gobierno. Y ellos ahí siguen tomando todas las medidas que se tiene que hacer, tomar en la pandemia, pero ha sido un acto de
de ponerse en un espacio público y tomarlo. Entonces, creo que no todos tenemos la capacidad de poder acampar afuera de un edificio, pero ha sido algo muy simbólico para toda la comunidad canábica. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Agradecemos también la participación de quienes amablemente se involucraron en las preguntas y me gustaría cederle el uso de la voz a la diputada Geraldine Bonilla Valverde para que se permita clausurar la presente videoconferencia. Adelante, diputada. Creo que está en... Sí, se tienen que quitar. No le escuchamos. Sí, disculpe, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, Julie. Comentaba que hay una pregunta que tienen aquí en el grupo de Facebook. Si la podría responder, por favor, Sara. Claro. Es Eduardo Vidaña, hace una pregunta, que ¿cuándo se volvería a retomar el tema del cannabis en el Senado? Pues ellos retoman sesiones el 1 de septiembre. Decidieron no tomarlo en el periodo extraordinario, yo creo que eso está bien. Entonces, el 1 de septiembre nosotros, por ejemplo, desde Regulación por la Paz, estaremos haciendo una transmisión en vivo. Pueden buscarnos en redes para estar atentos a ese día, donde estaremos también entrevistando a algunas de las senadoras y senadores que han participado en esto, para que también ellos nos platican de la ruta política, pero según la fecha límite de la Suprema Corte, ya la tercera fecha límite, es el 15 de diciembre de este año. Y eso no es solamente aprobarlo en el Senado, sino que tienen que aprobarlo también en el Congreso. Entonces, mi esperanza es que se haga al principio de este periodo, empezando el 1 de septiembre, que se reúnen estas comisiones de justicia, salud y estudios legislativos para aprobar ya el dictamen, en lo particular, mandarlo al Pleno, ojalá que haya una aprobación fácil, después lo mandan al Congreso. Si no hay mayores cambios en el Congreso de la Unión, entonces se pasa directamente para la firma del Ejecutivo, del presidente. Si hay muchos cambios en diputados, tiene que regresar al Senado. Entonces, nosotros creemos que la mayoría del debate, el foro, hicimos un parlamento abierto durante meses, hicimos hasta un coloquio de personas usuarias de cannabis, que todo eso son insumos a esto. Y ya vemos que con el dictamen hay cierta aprobación, ya hay un consenso de que esto tiene que pasar, solo hay algunos del PAN principalmente que no están a favor, pero si no, sin ellos, es un tema que atraviesa todos los partidos políticos, están a favor, ¿no? El PRI, Morena, sin duda, el PRD, Movimiento Ciudadano. Entonces, es muy importante seguir presionando, seguir diciéndolos. Ahí en nuestra página también hay una campaña donde puedes poner tus datos y tu correo y manda un correo a todas y todos los senadores para decirles qué es lo que queremos. Pero entonces esto tiene que ser en este periodo, si no estarían faltando con la Suprema Corte otra vez. Muchas gracias por la pregunta. Sí. Muchísimas gracias, Sara, por respondernos esta última pregunta de Eduardo Vidaña y hacer mención que en Sinaloa, pues este tema es un tema tabú, un tema que pues muchas personas le da miedo mencionarlo, incluso pues los servidores públicos más que nada, el Congreso del Estado pues nunca había retomado el tema dentro de la instalación. Hemos abierto el debate, hemos tenido foros, como ya lo mencionamos, tenemos foros con el enfoque salud, el enfoque económico y el enfoque de seguridad pública. Estamos pendientes aún con un foro en Sinaloa. ¿Y por qué abrimos estos temas? Lo mencionaste mucho y es muy importante que pues apenas en el Senado se está trabajando con la ley del Instituto de Regularización del Cannabis. Entonces nosotros bajamos el tema a Sinaloa para estar preparados para cuando llegue aquí a Sinaloa ya esta iniciativa a aprobar, que los ciudadanos sepan de qué se trata, que los ciudadanos estén enterados y participen, porque no nada más es de nosotros, participen en el tema para tomar en cuenta sus opiniones y lo que a ellos se les haga interesante. Vi muchas preguntas y muchas opiniones en el chat
donde hay gente que está preocupada porque dice que si se regulariza el cannabis, pues va a estar al alcance de toda persona, al alcance de niños. No va a ser así. Por eso se está creando el instituto para que esté muy bien resguardado el uso del cannabis, tanto como médico, como científico, como el lúdico, que es el que más espanta a las personas y es por el cual está detenido dentro del Senado esta iniciativa. Hacer mención que no va a estar al alcance de niños. El instituto va a tener muy bien organizado. Tal vez si no se puede hacer, como lo menciona usted aquí, tal vez sí puede ser que no se pueda hacer en espacios públicos porque, como lo digo, está muy satanizado este tema. Mucha gente le tiene miedo a dar ese salto a que sea algo ya normal, como consumir tabaco, como consumir alcohol. Hacer mención también de un libro que usted tiene sobre las drogas que existen, que no nada más que las vemos como algo ya normal, que es el azúcar, que es el tabaco, el alcohol, existen el chocolate, hay muchas drogas que tenemos que la vemos como algo normal y no como una droga como lo es el cannabis. De igual manera, el cannabis es algo que nos viene a beneficiar a todos por el uso médico y al igual el uso lúdico va a estar muy controlado también por este instituto. Aclararle a las personas que hacen esos comentarios y que es un tema que traemos, que tenemos que pues ya tratar en cada estado, no nada más aquí en Sinaloa, sino en todos los estados de la República. A nivel internacional es un tema ya muy normal. Esperemos que en México, en la República de México, ya sea un tema que se deje de ver tan ofensivo, tan malo como cosas del diablo. Eh, y por último, agradecerle de nueva cuenta, Sara, por permitirse y darnos pues este tiempo de esta pues tan importante conferencia, agradecerle a la doctora Sonia, a Yuli, al secretario del Congreso del Estado y a Vinculación pues por llevar a cabo este evento. Voy a dar por terminado siendo las 18 horas con 59 minutos esta ponencia. Muchísimas gracias, Sara, y a todos los que nos acompañaron en la transmisión en vivo. Muchas gracias, diputada. Y yo también diría, qué gusto ver a una persona joven, mujer, en un lugar de poder, porque me da muchísimo gusto. Entonces, ojalá algún día nos conocemos en persona. Muchas gracias. Gracias, Sara. Gracias. Es así como concluimos a nombre del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa. Agradecerle su asistencia virtual y que pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, gracias. Bye. Gracias.